Y nos vamos nuevamente en esta transmisión de Matinal Nuestra Casa a hablar de un caso que está causando conmoción, Cami, a nivel nacional. Y para hablar de este tema, puntualmente, estamos con el periodista de biobiochile.cl, a quien le damos la bienvenida a Nicolás Parra para que nos comente de qué se trata este caso de investigación que tú has realizado. ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, muchas gracias. Hace tiempo que no venía, Sí, no venía acá. ¿Estabas de vacaciones? No, pero ahí con Trabajando harto. arduamente en la arduamente. unidad de investigación de biobiochile.cl, que ha golpeado con este reportaje porque es una realidad muy cruda. Lamentablemente el crimen organizado está instalado en nuestro país y con comportamiento delictual muy violento. Sí, bueno, esta es la historia de R que le pusimos, porque todavía es una investigación en curso, digamos, no podemos revelar la real identidad de esta mujer. Pero claro, son hechos que ocurrieron en 2022, a fines de 2022 en Arica, y que tiene que ver con una trabajadora sexual que era explotada por uno de los carteles, ya si se quiere, o de las facciones que tiene el Tren de Aragua. El Tren de Aragua no funciona como una institución, digamos, unificada en Chile, sino que tiene muchas facciones y estas son dos facciones que salen de los gallegos en el fondo. Los gallegos es una de las células más mortíferas que ha tenido el Tren de Aragua en Chile, que hizo su centro de operaciones en el Cerro Chuño, que también lo conversamos en este mismo espacio hace un tiempo atrás. Y una parte de los gallegos se independiza, si se quiere, y forma otra célula que se llama el Tren del Coro. Resulta que el modo en el que operan es básicamente controlar un territorio, lo decíamos los gallegos en el Cerro Chuño, y el Tren del Coro lo hacía, digamos, en el Terminal Internacional de Buses de Arica, que es una zona bien concurrida, una zona bien céntrica, digamos. Y ellos controlaban ahí ese territorio y lo utilizaban, digamos, para extorsionar a gente, incluso algunos narcotraficantes locales tenían que rendirle ciertos tributos al Tren del Coro porque la violencia que ejercían era brutal. Sí. Y también lo hacían respecto de mujeres que ellos explotaban sexualmente, que una especie, digámoslo, de trata de personas, ¿no? Claro, pero también es una sensación de esclavitud, si se quiere, pues, sí, claro. Considerando de que no las dejan elegir a sus clientes, no tienen que pagar más encima las vacunas que son impuestos en el fondo. Bueno, en ese contexto aparece esta trabajadora sexual que su muerte termina revelando la guerra entre las dos facciones, que era el Tren del Coro y los gallegos. ¿Y ellos enemigos en sí? ¿Rivales las bandas, digamos? Claro, se independiza si se quiere, pero después controlan territorios diferentes y se disputan, como les decía yo, el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual y también el tema de la droga. Ahora, lo preocupante acá es que es una escalada de violencia que no termina nunca, porque la delincuencia en nuestro país cambió con la llegada de estas bandas extranjeras, lamentablemente, porque traían otro tipo de manera de operar. Claro. Claro, como tú dices, narcotraficantes chilenos, que también habitan territorio en el norte de nuestro país, ¿cierto? También se vieron sometidos a esta violencia. Sí, ellos son, mira, muy entre comillas, víctimas también de alguna manera, pero lo ponemos súper entre comillas porque también están cometiendo un delito, también son delitos violentos, claro, de alta connotación, ¿cierto? Como el narcotráfico en Chile, pero operaban distinto. No, y de hecho, no sé si se acuerdan que tiempo atrás conversamos de la casa de tortura que ellos instalaron en el Cerro Chuño, estoy hablando de los gallegos. Sí. Bueno, esa casa de tortura se descubre precisamente porque la PDI estaba siguiendo a un grupo de narcotraficantes chilenos y en una de las escuchas telefónicas se oye, ¿cierto?, hablar a dos narcotraficantes chilenos diciendo: oye, estos venezolanos tienen una casa de tortura allá arriba y me andan buscando como para llevarme para allá. Y estaba muerto de susto. O sea, vemos que se generó ese miedo incluso en los narcotraficantes y de hecho lo que nos comentaban varias fuentes es que varios narcos le están ya rindiendo cierto tributo a estas bandas, en el fondo lo están extorsionando a los propios narcos para que puedan operar en un territorio determinado. Entonces lo que hacen es controlar el territorio y explotarlo, digamos, a través de justamente la extorsión. Y ahora, por más burdo que suene, esto es tal como en las series de narcos que hemos visto que son de otros países, lamentablemente está ocurriendo. Ahora, claro, ellos se hacen como dueños, ¿no?, de todos los que son negocios ilícitos. Claro. Porque, claro, someten igual a algunos
narcotraficantes. Algunos ilícitos, por ejemplo, algunos negocios, si lo extorsionan, le dicen, si tú querías operar tu negocio, que puede ser un kiosco, que puede ser un centro de abarrotes, que puede ser cualquier cosa, también se ha visto ese tipo de situaciones. Todos pueden ser víctimas. Todos pueden ser víctimas, sí. Ahora, con respecto a esta mujer, para que nos cuentes también el rol que jugó ella, que finalmente termina con su muerte. Claro, bueno, lo que pasa es que ella justamente era una de las víctimas que era explotada por el tren del Coro. ¿Chilena? No, era venezolana. No. Ok. Sí, sí. Que también se da mucho que lo que más ocurre es que explotan, digamos, a sus propios compatriotas porque también están en una situación de vulnerabilidad mayor y tienen más miedo a denunciar, obviamente, porque puede caer la inmigración encima, puede existir un montón de otras complicaciones. ¿Joven o mayor era R? Joven, tenía 25 años, alrededor de 25 Súper años. jovencita. Sí, Bueno, joven. ella trabajaba como prostituta en Arica. Claro, claro. Era trabajadora sexual en Arica y quedó bajo el control territorial del tren del Coro. El problema fue que ella se hizo amiga de los gallegos, que era la banda rival con la que se estaban disputando el control territorial en Arica. Entonces lo que se sospecha, porque todavía hay una investigación que está en curso y por eso nosotros no dimos su nombre, digamos, es que ella justamente quedó en medio, se hizo amiga de los enemigos y quedó al medio de esto y finalmente la ejecutaron, porque en el fondo lo que se comenta es que ella comentaba cosas a ambos lados, digamos, de la trinchera, ¿cierto? ¿Quién la ejecuta? ¿Del tren del Coro Se o de los sospecha gallegos? que es el tren del Coro, que cuando ellos descubren, ¿cierto?, que ella estaba teniendo conversaciones con sus rivales, sencillamente la ejecutan. ¿Y ella? Muere de 2 disparos en la cabeza y tenía otro cerca del corazón también. ¿Y fue torturada también? No hay signos de eso al menos, pero sí fue una ejecución clásica, digamos, del crimen organizado. Ahora, lo complejo de esto es que se calcula que esa guerra entre ambas bandas dejó al menos 50 muertos en el transcurso de un año. Y de hecho eso lleva a que Arica se haya transformado en la zona con mayor cantidad de muertos, digamos, per cápita, si se quiere. La tasa de homicidio fue la más alta de Chile y tenían algunas similares como a Ciudad de Juárez, por ejemplo. O sea, el aumento aumenta un 73%, de hecho el cálculo que nosotros hicimos, un 73% aumentan los homicidios y sube exponencialmente, digamos. Y perdón, pero Comparado, quizás imagínate. mucho más, porque estamos pensando, muchos de ellos son personas indocumentadas en Chile, muchos de ellos probablemente fueron asesinados y nadie los está buscando. Claro. No hay una denuncia de presunta desgracia o por Bueno, posible homicidio, cuando ¿cierto? Cuando nosotros estuvimos en Arica y recorrimos el Cerro Chuño, se veía las excavaciones que hace la PDI de manera constante junto con Fiscalía para buscar cuerpos, porque se presume que hay varios cuerpos que están enterrados bajo el Cerro Chuño y que nunca han sido encontrados. Entonces, claro, eso son las cifras oficiales, digamos, las que nosotros comentamos, pero detrás de eso se esconde un submundo, digamos, que es bien complejo y que es difícil de dimensionar finalmente. ¿Y tú tuviste que viajar directamente a Arica a hacer este reportaje? Fue por otro reportaje. Pero es básicamente lo mismo. Yo fui a reportear precisamente los gallegos. Y esto del tren del Coro es una cuestión que se ha ido descubriendo de manera más reciente y eso también explica por qué los cuerpos en su mayoría son de personas venezolanas que son, digamos, soldados dentro de esta guerra y se ubican justamente los homicidios en las zonas en las que ellos controlan, pues decir, Cerro Chuño y el terminal de Arica. Ahora, Nico, tú que tuviste la oportunidad de estar ahí, ¿cómo viste a la ciudadanía, a chilenos y chilenas también que habitan en este territorio y que se ven expuestos hoy día a este tipo de niveles de violencia, que quedan atrapados entre medio de una disputa además de territorio de dos bandas tremendamente peligrosas? Claro. Sí, lo que nos comentaban en su momento cuando estuvimos ahí era que ahora hay como una sensación de más tranquilidad, porque ya como se desbarató los gallegos, que hay 44 personas que están en juicio en este momento, son 44 personas, es muchísima. Y también del tren del Coro ya se descabezó, digamos, y hay como 3 personas que están acusadas por la fiscalía y que eso tiene que llevar ahora a un juicio también. Entonces había una sensación de tranquilidad de ya salimos de esto y la labor de la fiscalía
de Arica es bastante positiva, digamos, en ese sentido. Entonces, había una sensación un poquito más de tranquilidad. Ya pasamos por esto y como que la gente estaba volviendo a salir en las noches porque Ahora, había una sensación de inseguridad brutal. Me imagino. Estos 44 Bueno. imputados, ¿están cumpliendo prisión preventiva? Sí, sí. Ahora, lo gallegos. ese es otro tema, preguntar también por... En el fondo aquí hay un riesgo también que se corre y que es la realidad de las cárceles chilenas, ¿no? Son 44 personas que fueron detenidas todas del mismo grupo, Sí. están en prisión preventiva hoy día, quizás van a empezar a cumplir alguna condena pronto. Pronto, sí, porque ya están en juicio. Están en los juicios, medio del ¿verdad? juicio. Y han ¿Dónde pasado van a ir? cosas bastante curiosas porque, por ejemplo, en medio del juicio cortaron la fibra óptica, por ejemplo, del tribunal. Se cortó. De la nada. De la nada. Y era la segunda vez que pasaba eso y eso obviamente que atrasa el juicio, pone trabas. O sea, hay no estoy diciendo que hayan sido ellos, puede que no, pero son muchas las Son coincidencias demasiadas también. coincidencias y eso es el Sí. riesgo, ¿no? Porque también sabemos lo que ocurre y cómo siguen operando incluso desde dentro de la cárcel. Claro. Ahora, por una parte está el rol de las policías, por Claro. otra parte está el rol de la fiscalía también, que tenga la capacidad de entregar las pruebas suficientes para poder condenar a estas personas, pero luego también nuestro sistema completo, gendarmería, que sea escuchada también gendarmería, que a veces no pasa, ¿dónde van a quedar detenidas estas personas? ¿Cómo? ¿Van a Claro. estar todos juntos? ¿Van a poder Lo que- dormir en los mismos módulos? Porque claro, Claro. como que uno llega hasta, ya, los tomaron detenidos, listo. Pero ¿qué pasa una vez adentro? No, lo que se ha hecho y lo que Gendarmería ha tenido el plan, si se quiere, es trasladarlos, digamos, hacia distintas cárceles de Chile. Separarlos. De hecho, hay varios que están en la cárcel de Concepción, por ejemplo. Ya. Acá. Sí, Imagínate, y hay, acá. y hay varios que están en la cárcel de máxima seguridad Santiago, que más encima ahí hubo un problema, como dices tú, respecto de todo este sistema, ¿cierto? Con el juego Urrutia, por ejemplo, que no es un caso de esto en particular, de estas personas en particular, pero es muy similar, digamos, de querer autorizar, ¿cierto? Las videollamadas, que no se sabe si es que tienen un código O sea, con es que otra no se entiende, persona. Eso recordemos, el Es juez muy Urrutia, complejo. juez que le permite a un detenido en la cárcel de máxima seguridad, también por un caso relacionado con el Tren de Aragua, no con ellos del norte particularmente, y le permite hacer una videollamada desde dentro de una cárcel de máxima seguridad. No se Sí, entiende y también una nada. visita conyugal a otro que Además. estaba condenado por narcotráfico. Sí. Bueno, en este caso entonces hay 44 imputados al momento de los gallegos, pero este caso de esta mujer que se conoce, me imagino también es parte de las cifras de pronto en negro un poco, porque Sí. ¿cuántas otras mujeres también que ejercen el comercio sexual en el norte hoy día están siendo sometidas? No, o sea, nosotros cuando conversamos, de hecho estuvimos en Tacna cuando fuimos a reportear, cruzamos hacia Perú y es un tránsito entre Arica y Tacna es como es muy cotidiano, digamos, y en eso varias personas nos han contado de personas de mujeres que claro, trabajaban en el comercio sexual y que finalmente las terminaban ejecutando, pero no se tiene claridad porque o ocurría eso en Tacna, donde la labor investigativa dista mucho, hay que decirlo, de lo que se hace en Chile. Entonces, claro, hay una cifra negra de mujeres que están siendo explotadas y que están siendo sometidas a una esclavitud, como decíamos, que no se tiene el registro de cuántas son. Pues, ¿Y que hablaron ellas también del nivel de inseguridad para ellas mismas como género femenino? Nosotros no hablamos directamente porque obviamente hay un tema de resguardo, pero sí accedimos a algunas declaraciones judiciales donde se armaron de coraje, obviamente, y denunciaron. Y en esas declaraciones judiciales muchas contaban el miedo que sentían porque todas tenían una amiga a la que habían matado. Entonces el nivel es brutal. O sea, para que puedan denunciar requiere un montón de valor, ¿cierto? Y de riesgo igual. Ahora, este es un modus operandi, pongámosle, de las bandas organizadas, de crimen organizado, narcotráfico, que se repite. Volver a insistir, o sea, perdón por lo burdo del ejemplo, pero es cosa de ver una serie. Claro. Todas tienen la misma forma de operar. Todas las bandas de narcotráfico, de crimen organizado, está el homicidio, está el secuestro, está la extorsión y está la trata de personas con fines de explotación sexual y está el maltrato e incluso el asesinato de mujeres que ejercen el comercio sexual, Claro. que son utilizadas también muchas veces para la misma venta de la droga. O sea, es un modelo que ya está instalado. No es nada nuevo, es nuevo para nuestro país porque no Claro. ocurría dentro de nuestra frontera.
pero no es nada nuevo. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué coordinación tienen hoy día las policías para poder enfrentar esto? Bueno, ahora se creó una fiscalía como supraterritorial, digamos, que va a enfrentar el crimen organizado y hay que ver cómo funciona eso. No lo sabemos, pero sí lo que nosotros hemos conversado con algunos expertos es como que eso va en la dirección correcta de no tener 15 fiscalías diferentes, más de 15 fiscalías, porque en la metropolitana hay varias, y tener una unificada, ¿cierto? Que pueda tomar un caso, mira, esto que está acá se conecta con esto que está en Arica, esto se conecta con esto que está en Concepción. Y tiene una mirada un poquito más general y un panorama más completo de lo que está pasando. Y coordinación también con otros países, ¿no? Pensar claro, que aquí estamos hablando de Colombia, México, Venezuela, bueno, en su minuto también El Salvador, en ¿por qué Perú, no decirlo? Perú. En Perú está la embarrada también, Sí, sinceramente. ¿y de qué manera? Allá. Que ahí también operan de una manera mucho más libre, si se quiere, y es complejo porque la frontera con Perú realmente no está resguardada. No. Nosotros fuimos fallados. Sí. Es muy complejo. Lo que a mí me llamaba mucho la atención, que nosotros cuando pasamos hacia Perú, en la frontera, bueno, está el paso fronterizo, ¿cierto? Donde está aduana, está todo el control migratorio, PDI, etc. Y afuera de eso había un montón de gente de migrantes, a ambos lados de la frontera. Y yo les pregunté, oye, ¿por qué están haciendo acá? ¿Qué están esperando? No, estamos esperando a que se haga de noche. Así es. Y ellos esperaban que se hiciera de noche y empezaban a caminar por la playa, porque está el paso fronterizo al medio, está la playa hacia un costado y está el desierto con la montaña, con la cordillera hacia el otro. Entonces ellos esperaban que se hiciera de noche y pasaban caminando por la playa. Y conversamos con una persona, por ejemplo, que lo intentó 3 veces y a la tercera pudo pasar hacia Chile. Entonces es una cuestión de probabilidad. Empiezan a caminar, ya la devuelven, se quedan esperando hasta el día siguiente, esperan todo el día, digamos, hasta que se haga de noche nuevamente y ahí vuelven a... ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que las policías en la noche no están ahí presentes? No, o sea, sí están, pero no tienen la capacidad suficiente para poder controlarlo. Es más difícil de noche, son amparados con la oscuridad precisamente. Ahora, otro dato interesante que tú recoges en este reportaje es cómo estas bandas estudian el trabajo de nuestras policías. Sí. El tiempo de reacción, ¿cómo es eso? Sí, bueno, lo que nos mencionaban fuentes que investigaron a los gallegos, que investigaron también al Tren del Coro, es justamente que cuando inician la toma del territorio empiezan a cronometrar cuánto se demora la policía en llegar. Entonces eso les permite tener un plan de reacción, digamos, más elaborado, claro, todo estudiado. Y de hecho hoy día en CIPER, los colegas de CIPER sacaron un reportaje que también mencionan que incluyen la toma de vivienda. Entonces si se quieren instalar en un sector, toman varias viviendas y eso lo complementan, digamos, con lo que nosotros publicamos también con cronometrar, ¿cierto?, los tiempos de reacción de la policía, estudiar, digamos, quiénes son los vecinos que viven ahí. O sea, hay una planificación, no se toma un terreno adrede, digamos, sino que se estudia eso, se estudia. Son decisiones estratégicas y ese es el tema. Estamos hablando de un nivel de organización de estas bandas criminales tremendo, con tecnologías, muy armados, porque también es parte de las líneas investigativas los delitos de las armas en Chile. Tráfico de armas, sí, y la mayoría pasa justamente desde Perú. Sí. Sí, o sea, es bastante complejo, Nico, y aquí, bueno, sobre todo porque estamos lamentando la pérdida de una vida también en un contexto muy brutal. Y también habla un poco del sentimiento de propiedad que tienen sobre las mujeres. Es bien brutal ese en la guerra y el narcotráfico, porque el narcotráfico también hoy día es una guerra entre bandas. Es lamentable cómo las mujeres pasan a ser parte del territorio que se puede conquistar. Sí. Eso es muy brutal. Lo vemos en todo contexto. Cuando hay una guerra, las más vulnerables siempre son las infancias y también las mujeres. Y en este caso no dista de aquello. Y es brutal. Gracias, Nico, por estas investigaciones y por venir a compartirlas también con nosotras. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazo ahí para Nico, que también ha estado con nosotros aquí en Matinal Nuestra Casa. Sí. Ya falta poquito para las 12, para el mediodía, solamente nos separan 3 minutitos.